Buenos días, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. ¿Qué tal de calores? Qué bueno verles y saludarles, espero que se encuentren bien. Por favor, hermanos, quiero que me acompañen, que nos pongamos de pie y que me puedan acompañar al Evangelio de Mateo capítulo 10. Y cuando lo tengan, que me puedan dar un fuerte amén. Evangelio de Mateo, capítulo 10. Amén. Amén. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 5 al 15. ¿Lo tenemos? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos es cercano. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hoy quisiera que pudiéramos hablar y reflexionar un poquito sobre las instrucciones de la visión a corto plazo. Aquí ya Jesús, hermanos, está dando instrucciones de cuál es la visión. Hay una visión, pero es una visión a corto plazo. Este discurso, hermanos, se divide en 3 secciones básicas y lo vamos a ver, si Dios lo permite. Las instrucciones misioneras para que aquel contexto histórico particular, ¿a dónde se tienen que dirigir primero? A la casa de Israel. Esa es la prioridad ahorita en este momento. No vayan con los gentiles, no pasen por lugares de los samaritanos. Ahorita la urgencia y la prioridad es entonces la casa de Israel. Esa es la prioridad. Un anticipo también del papel de los discípulos como misioneros en el futuro. Dios les da autoridad. Vayan, prediquen, echen fuera demonios, resuciten a los muertos. Y los principios del discipulado para los discípulos misioneros de cada era, que es en los que entramos nosotros, ¿no? Y lo vamos a ver. Lo primero que observamos, hermanos, entonces en estos textos bíblicos y lo que se observa es la cuestión de la prohibición. Jesús comienza con una prohibición sorprendente: no vayan entre gentiles, ni entren en ningún pueblo de samaritanos. Ahorita no es el momento. Ahorita la visión a corto plazo es la casa de Israel. Vayamos con los nuestros.
vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Ahí se tienen que dirigir. La misión se limita entonces, al parecer, a la Galilea judía, que estaba rodeada por todas partes por el pueblo gentil, excepto al sur donde se hallaba Samaria. La expresión completa es ovejas descarriadas del pueblo de Israel, que denota, que expresa una cierta parte de Israel que está perdida, que está alejada. Están perdidos. Y hay un llamado a tomar una decisión en cuanto al Evangelio del Reino. Tienen que ir a predicar entonces el Evangelio. Vayan a la casa de Israel, tienen que predicar, porque ellos tienen que tomar una decisión. La clave de la prohibición se encuentra aquí. Se trata, hermanos, de una misión especial de los discípulos de Jesús durante el ministerio de entre las multitudes de Israel, que son como ovejas acosadas, desamparadas y sin pastor. Y ahora tienen que ir entonces a proclamar el Evangelio. Y Jesús va primero a Israel, se dirige a Israel, se dirige a su pueblo para cumplir, hermanos, la orden de la historia de la salvación que Dios estableció, siendo Israel el instrumento que usará para llevar la bendición al mundo. Aleluya. ¿En dónde nació nuestro Señor Jesucristo? Por eso, hermanos, Israel es como lo decía, ¿no?, el instrumento que Dios ha usado para bendecir al mundo entero. Hoy hay mucha información, hermanos, falsa en las redes sociales. No sé si voy a decir una falsedad, pero hoy en día, y en Israel se está organizando la celebración más grande LGTB, más todo lo que hay, y es tan triste. Es el pueblo de Dios hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan de Jesús? ¿Cuántas veces, no? Como la gallina que cubre a sus polluelos, yo quise, pero ustedes no quisieron. Qué terrible, ¿no? Porque los quise proteger. Y hasta el día de hoy, hermanos, este pueblo, o muchos, no quieren saber de la palabra ni de Jesucristo. A continuación se le encarga entonces a los 11 que prosigan con el desarrollo histórico yendo a las naciones. Más tarde, Pablo consideró esto como la prioridad de los judíos en la salvación, porque el plan de Dios es de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. ¿Se acuerdan del libro de Romanos? Primero los judíos, pero también los gentiles. Y gracias a Dios por eso. Amén. Porque si no, hermanos, nosotros no hubiéramos entrado, ¿verdad? Pero es por la gracia y la misericordia de Dios. La atención de Jesús para con Israel enfatiza la fidelidad de Dios a sus promesas del pacto, la continuidad de sus propósitos y su plan para Israel. ¿Por qué se molesta Jesús en hacer tal prohibición, dado que con toda probabilidad y en cualquier caso los 12 no irán a los gentiles ni a los samaritanos? Es interesante. El apóstol Pedro, hermanos, cuando tiene aquella visión de los animales inmundos, él dijo: ¡ay, qué rico, me voy a comer todo esto! ¿Cuál fue su reacción? Ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca.
Ahora esa visión explica algo. Yo con los gentiles no tengo nada que ver. Yo no quiero ver con esta gente, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús les tiene que decir no vayan con los gentiles si ellos de todos modos no van a ir? Interesante. Entonces, ¿por qué? Dice uno, ¿por qué existe como esta prohibición? Lo más posible es que Jesús esté disipando cualquier duda sobre su verdadera identidad como Mesías, que cumple las promesas dadas a Israel y el programa de Dios en la historia de salvación. Pero también existe aquí una advertencia. La cosecha escatológica está comenzando. Esta es la oportunidad de Israel, y de aquí en adelante será plenamente responsable de su propia decisión. El pueblo de Israel no puede decir, no se nos predicó el Evangelio, no se nos proclamó el Evangelio. Ellos, hermanos, fueron la prioridad. Por eso vuelvo nuevamente, hermanos, cuando uno ve esas noticias y cuando uno ve lo que está sucediendo en el pueblo de Israel, uno dice qué terrible, porque no han llegado a conocer a nuestro Señor Jesucristo y no quieren saber nada del Evangelio de Jesucristo. El versículo 7 y 8, hermanos, la última parte del versículo 7 dice, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos, hermanos, se ha acercado, porque Jesús ya inauguró, versículo 8, sanen a los enfermos, limpien o limpiad a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. Y esta frase maravillosa, de gracia. ¿De qué gracia, qué hermanos? Recibisteis. ¿Da de qué, hermanos? ¿Da de qué? De gracia. El mensaje de los discípulos es el mismo que el de Juan el Bautista y el de Jesús. El reino de los cielos, ¿qué? Está cerca. El reino de los cielos está cerca. Aleluya. El que les da la autoridad a los discípulos, ¿quién es, hermanos? Es Jesús. Decíamos hace 15 días que si ellos se someten a la autoridad de Jesús, Jesús entonces les va a dar autoridad a ellos. Vayan ahora, dice Jesús, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resucitan a los muertos, echad fuera demonios, lleven a cabo la misión. Un profesor, hermanos, que nos daba misiones, yo siempre me recuerdo, y decía, miren muchachos, cuando nos vamos a meter al campo y cuando nos vamos a meter a las misiones, regresamos cada vez más quemados, decía él, con una expresión como pentecostal, en el decir, ahí sí hay que poner manos a la obra, hay que orar por los enfermos, hay que echar fuera demonios, hay que enfrentarnos a circunstancias difíciles, porque están en el campo de batalla. Por eso él dice, cada vez que uno se mete a las misiones y al campo, uno regresa más quemado, pero más quemado en el sentido de vivir todas esas circunstancias y como que uno se convirtiera más creyente de un mundo, hermano, sobrenatural, que sí existe, que es real. Va con la misma autoridad entonces de Jesús para sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsar a los demonios. El poder, hermanos, de los dos es claramente una extensión del propio poder de Jesús y se debe ejercer entonces
ustedes de esa misma manera. Hace 15 días yo puse el ejemplo. El jefe le dice a usted, mira, por favor, anda a dar órdenes allá y que hagan esto y esto. Y usted hasta saca un poco el pecho, ¿no? Muchacho, por favor, hacen esto y esto. ¿Y vos quién te crees? Yo hablé con el jefe. El jefe a mí me dio la autoridad. Y aquí hay una autoridad delegada, hermanos, de parte de Jesús a sus discípulos. Él encargó levantar a los muertos. Se remonta al estupendo milagro realizado por Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo. Eso es lo que me encanta también, hermanos de Jesús, y lo he dicho. Es alguien que se ensucia las manos. Es alguien que da el ejemplo. Es alguien, hermanos, que está metido en la misión, en el campo de batalla, y que ha dado el ejemplo. Que no es solo de dar órdenes, y hagan, vayan, esto, no. Él, hermanos, está al frente de la batalla y les está dando el ejemplo a sus discípulos. En otras palabras, podría decir entonces: lo que ustedes han visto de mí hacer, háganlo ahora ustedes con mi autoridad. Hay una frase, hermanos, que me inquieta, ¿no? Hay mucho que meditar. ¿De gracia qué? ¿Y dar qué? Entiendo que a veces cuando hacemos nuestros eventos hay gastos. Hay que gastar en esto. Hoy hay eventos cristianos donde le prometen a uno que le va a cambiar la vida, que se le van a mostrar los secretos más ultra de la Biblia. Si vienes a este evento, tu economía será transformada y cambiada y pasarás a otra dimensión y a otro nivel. No le dicen, no, que me van a cobrar, ¿verdad? La ofrenda sugerida, la ofrenda voluntaria, si no paga uno no entra, ¿verdad? Hay mucho, hermanos, en qué meditar, mucho. No veo a Jesús diciendo: el que quiera entrar aquí tiene que dar su ofrenda. De gracia recibisteis. ¿De qué? De gracia. Denle gracia. El mensaje de los discípulos es el mismo que de Juan el Bautista, lo veíamos: el reino de los cielos está cerca. Los discípulos se han beneficiado del don del reino de los cielos, en el mensaje que han creído, en su autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre las dolencias y enfermedades, y en la comisión que ahora reciben. Del mismo modo, escuchen esto, hermanos, porque del mismo modo que han de dar este mensaje del Evangelio, de forma que gratuita. ¿Cuánto le cobró usted al Señor para entrar a su corazón?
Estoy leyendo un libro de Víctor Frank, se lo recomiendo, algunos ya lo leyeron. El hombre en búsqueda de sentido, y él cuenta, hermanos, es un judío, que él cuenta todo lo que sufrieron, hermanos, cuando los nazis se los llevaron, todo lo que tuvieron que sufrir. Es una lectura muy interesante. Muchos médicos, él era psiquiatra, venían de la alta, y ahora, hermanos, los trataban peor que animales. Interesantísimo, ¿no? Y él está en la búsqueda del sentido de la vida en medio del sufrimiento. Pero algo que me impactó en mi lectura esta semana, él decía: yo empecé a contar cuántas cosas buenas me sucedían durante la semana, y probablemente eran una o dos, como por ejemplo el bañarse. Como por ejemplo un pedazo de pan, y que esa entraba como una gran bendición. Y por eso decía, yo comprobé, decía el autor, de que eran una o dos bendiciones a la semana, porque ahí todo era desgracia y desgracia y desgracia y más desgracia. ¿Cuánto el Señor nos ha cobrado, hermanos, a nosotros para bendecirnos? Hoy, hermanos, en muchos lugares, lamentablemente, en cuestiones de gobierno, si vos te voy a ayudar, pero sí te encargo que los primeros salarios, en el mejor de los casos, ¿sea qué? Minchas, decimos, la mitad para vos y la mitad para mí. Yo te voy a hacer el conecte, hermano. En otros casos son los primeros 6 salarios, ¿son qué? Son míos. Así es como actúa el ser humano, ¿no es cierto? Pero lo maravilloso, hermanos, de venir a la gracia de Dios, recibir su salvación, sus cuidados, que nos ha librado del pecado, que nos ha dado autoridad. Den de gracia lo que de gracia ustedes han recibido. Del mismo modo que han de dar este mensaje del Evangelio de forma gratuita a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, lo que ustedes recibieron gratis, ¿del lo que? Gratis. Dios nos ayude. El Señor nos ayude. No deben aceptar dinero de aquellos a los que ministren, porque de otro modo convertirán la misión en una aventura mercenaria. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Perdón, es el profeta Eliseo y de Jesse. Y al profeta le ofrecieron: ¿qué quieres? Solo pide. No, gracias, no necesito, estoy parafraseando, ¿no? Y se fueron. Pero me imagino, hermanos, que Jesse estaba
está sucediendo, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Jesse? Se regresó. El profeta dice que se iba a aceptar, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a Jesse, hermano? Le cayó una lepra. ¿En dónde andabas?, le dijo el profeta. Yo te vi. Jesús le da su poder autoritativo como regalo, por lo que no deben recibir ningún pago por realizar milagros. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Y que allá andaba un mago. Yo quiero ese poder, dijo el mago. ¿Cuánto te doy? Solo decime, porque yo te lo voy a dar. Indiscutiblemente que tenía sus recursos. Y el apóstol Pedro le dijo: mira, es tanto, me lo tienes que dar. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro. Tu dinero perezca. Porque el don de Dios que puede ser comprado. El don de Dios no puede ser comprado. Estamos aquí, hermanos. Además, no deben llevar, dice Jesús, palabras de Jesús, oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. No se preocupe. Ojo a esto. Jesús no le prohíbe que posean estas cosas. Tan solo insiste en la urgencia y en los requisitos de la misión. No sé si me voy a entender con esto, hermano. Señor, permíteme, ¿verdad?, que vaya a trabajar y que ahorre un poquito, y entonces tengo para mi par de mudadas y esto y el otro, y entonces me voy a la misión. No, lo que Jesús dice es que esto es urgente. Ellos tienen que salir rápidamente a la misión, a predicar y a proclamar el evangelio. Hay una urgencia y ellos tienen que salir. Entonces no deben de perder el tiempo preocupándose por provisiones adicionales como si fueran a estar por tierras extranjeras durante un largo periodo de tiempo. Y existen, hermanos, 2 razones para esta prohibición. La primera es que es una gira de predicación relativamente rápida por la campiña Galilea. El Señor Jesús no los está mandando a otro continente, los está mandando a sus tierras. Por eso es de que la misión, hermanos, iba a ser algo rápido, pero es urgente. Los que viven en Santa Lucía o en algún otro lugar no creo que necesiten tanto como para que lleven la misión a este lugar. No sé si me voy a entender. Los de aquí de Chimaltenango, no necesito tener un montón de cosas para hacer la misión. ¿Me doy a entender? Es innecesario en este contexto procurarse de abundantes provisiones. Y lo segundo, Jesús insiste, y esto es también algo interesante, en que el trabajador merece que se le dé su sustento.
¿Sí o no? El trabajador es digno ¿de qué? De su salario. En esta breve gira misionera, porque vuelvo a repetirlo, no se les está mandando a otro continente, no, es en su pueblo, en su región. Por eso digo yo que es una breve gira misionera. Los 12 aceptan la hospitalidad que se les ofrece como misioneros itinerantes, por lo que no necesitarán dinero ni ropa, ni equipamiento adicional. Dios les va a proveer. Apoyar su misión es responsabilidad de aquellos a los que ministran. Estamos en el capítulo 10, acompáñenme al versículo 10. Desde el versículo 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Porque qué? Porque el obrero es digno de su alimento. Apoyar su misión es responsabilidad de aquellos a los que ministran. Aunque es posible que no cobren por su ministerio, porque ellos tienen que cobrar de lo que han recibido de gracia, ellos lo van a dar de gracia. Los 12 aceptan la hospitalidad que les brindan aquellos a quienes ministran. ¿Estamos aquí, hermanos? Ellos no van a cobrar por proclamar el Evangelio, pero sí tienen que aceptar la hospitalidad de aquellos que lo reciben. Por cuestiones de tiempo les quiero leer, solo les voy a leer rápidamente, Tercera de Juan. Y voy a leer del versículo 1 al 8 en la Dios habla hoy. Y quiero que por favor me preste atención. Dice: querido hermano, te estás portando fielmente en el servicio que prestas a los demás hermanos, especialmente a los que llegan de otros lugares. Delante de la comunidad han hablado ellos de cuánto los amas. Por favor, ayúdalos en lo que necesitan para seguir su viaje. ¿A qué se refiere con eso? En lo económico, ¿no? Ayúdenlos para aquellos que van a seguir su viaje. Estoy en Tercera de Juan. De manera agradable a Dios, versículo 7. Pues ellos han emprendido su viaje en el servicio de Jesucristo y no han aceptado ninguna ayuda de gente pagana. ¿Quién les tiene que ayudar entonces, hermanos? Son los suyos. Versículo 8, con esto concluyo. Por eso nosotros debemos hacernos cargo de ellos, para ayudarlos en la predicación de la verdad. Porque el trabajador es ¿qué? Digno de su salario. Mientras los 12 se hallan en el viaje de la misión, deben de buscar a alguien que merezca recibirles. La palabra, hermanos, merecer o que merezcan no señala a una persona que tiene una alta estatura moral o religiosa, sino a alguien que responde de forma positiva al mensaje proclamado por los discípulos. Los discípulos, hermanos, tienen que ir y tienen que proclamar el Evangelio. ¿Será que todos lo van a recibir el Evangelio? La respuesta es no.
algunos van a rechazar ese mensaje, pero hay personas, hermanos, que sí van a recibir el mensaje. Un individuo, una casa o una ciudad que recibe el saludo, según nos dice Lucas, era paz a esta casa. Reconoce que los dos hermanos son emisarios de Dios y que por lo tanto acepta su mensaje. Cuando uno, hermanos, proclama el Evangelio, ¿será que todos van a aceptar la proclamación del Evangelio? No, hay gente, hermanos, que nos va a rechazar, pero no a nosotros. Rechazan, hermanos, el Evangelio. Pero hay otras personas, hermanos, que reciben ese mensaje como un mensaje de parte de Dios. Aceptan el mensaje. Si el amo de la casa no acoge el mensaje, ni a los mensajeros de Dios, estos tendrán que sacudir el polvo de sus pies. ¿Y qué tienen que hacer? Y marcharse. Qué tremendo, ¿no? Porque uno, hermanos, comparte el Evangelio, uno lleva el mensaje, y si a uno lo rechazan con todo el mensaje, uno, hermano, debería de hacer esto, ¿no? Sacudirse los pies y alejarse de ahí, porque usted cumplió, usted llevó el mensaje. Era una señal usada por los judíos cuando mandaban las regiones gentiles, que daba a entender que se habían desechado por completo de los elementos impuros. Para los misioneros es una parábola de juicio sobre los que rechazan el mensaje de la misión. Pablo practicaba este símbolo cuando salía de las regiones donde se rechazaba su mensaje. Y aquí voy concluyendo. Y hay un elemento, hermanos, aquí de juicio. Les aseguro, présteme atención a esto, por favor, porque es importante. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. La predicación del Evangelio se convierte para Israel en una amenaza, además de una promesa. ¿Me voy a entender con eso? Una amenaza, además de una promesa. Porque aquellos que rechazan el Evangelio, aquellos que rechazan el mensaje, la proclamación, también hay una amenaza. El pueblo de Israel se jactaba y decía que ellos eran el pueblo de ¿qué? Eran el pueblo de Dios. Pero había también, hermanos, una gran responsabilidad. Tuvieron a los profetas, tuvieron al mismo Señor Jesucristo, tuvieron a los apóstoles. Ellos vieron, muchos de ellos vieron y palparon, y aún así que no quisieron aceptar el Evangelio, lo rechazaron. Y muchos, hasta el día de hoy, lo siguen rechazando. Les aseguro, Jesús no está diciendo tal vez de repente, fíjense ustedes, les aseguro, dice Jesús, que en el día del juicio, el castigo
para Sodoma y Gomorra será más tolerable. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra, hermano? Cayó fuego, ¿no? Será más tolerable que para ese pueblo. Una mayor luz de la revelación de Dios permite una mayor responsabilidad. Y en aquellos que han estado expuestos al ministerio de Jesús y al testimonio de los discípulos tienen una mayor responsabilidad por ese privilegio. La escena completa, hermanos, rebosa de urgencia. Vayan y prediquen el Evangelio, porque el tiempo del ministerio terrenal de Jesús es breve. ¿Cuántos años vivió aproximadamente Jesús? 33. ¿Y cuántos aproximadamente fue su ministerio? Aproximadamente 3 años y medio. ¿Para qué fue largo, hermano, su ministerio? Corto. Por eso hay una urgencia. Tienen que predicar el Evangelio. Salgan. No se preocupen ahorita por el oro, la ropa, las sandalias. Urge ir y prediquen el Evangelio. Esta escena completa rebosa de urgencia, porque el tiempo del ministerio terrenal de Jesús es breve, y tanto las bendiciones del reino, aleluya, porque hay grandes bendiciones en el reino, pero también como el castigo y el juicio están esperando la decisión de Israel. ¿Qué decisión va a tomar Israel? ¿La bendición de Dios o el juicio de Dios? ¿Se acuerdan de Deuteronomio? Si guardares mis mandamientos y todas estas bendiciones te seguirán. Cuando vayas por el campo, el Señor lo va a bendecir, y va a bendecir a tus animalitos, va a bendecir a tu esposa, a tus hijos. La bendición de Dios. Pero si no eres obediente, todas estas maldiciones te seguirán. ¿Y quién debía de escoger? Israel. Escoja. Nosotros tenemos una responsabilidad. Nuestra responsabilidad es, hermanos, predicar y llevar el Evangelio. Y la gente, las familias, tomarán una decisión. Tomarán una decisión. Hace, mi esposa y yo hemos estado en varios velorios, pero hace años, hermanos. Nosotros nos reuníamos con unos amigos en la célula, y un amigo constantemente: por favor, oren por mi familia, porque no conocen a Jesucristo todavía. Oren, oren. Esta semana que estuvimos en el velorio de su mamá, qué glorioso, porque su mamá murió en Cristo. Qué bendito Dios, ¿no? Él como hijo quería ver la salvación de su mamá, de sus papás, y por eso ahí él: oren, oren por mi familia, oren por mi familia. Y el Señor un día le alcanzó, dijo: gloria a Dios, ¿no? El Señor tuvo misericordia, escuchó su oración. Hay esperanza, hay esperanza.
hermanos y amigos de Facebook, que tengan una feliz semana, una bendecida semana. Dios les bendiga y les guarde. Muchas bendiciones.